todos aquellos que se conectan con nosotros a través de la página de Facebook. Y les recuerdo a la embajada que tenemos abierto ya el canal Iglesia Embajada del Reino en YouTube, para que usted vaya, se sintonice con la palabra, se registre como miembro o afiliado del canal y también lo comparta con muchas personas. Compártalo en sus redes sociales, porque así iremos avanzando, expandiendo el alcance del mensaje. Así que les damos la bienvenida a la manera de la Embajada del Reino con un fuerte aplauso a todos los que se sintonizan a través de Facebook. Bien, y el tema de hoy es libertad, ¿para qué? Otra vez, es impresionante que el Señor como que nos anticipa siempre el servicio, porque hoy hablábamos en la alabanza de ser libres y de libertad y etcétera. Entonces, el Señor sabe lo que hace y sabe, ustedes han sido testigos a lo largo de todo este tiempo, que nunca le digo a la alabanza toquen esta canción o aquella, porque pues dejo que el Espíritu sea el que ministre una cosa y la otra, y siempre se pone de acuerdo. Es interesante y es muy rico ver cómo el Espíritu funciona de esa manera, ¿no? Vamos a hablar de libertad, ¿para qué? Importante que le pregunte, ¿usted se entiende como un ser libre? ¿Sí? Ok, de nuevo le pregunto, ¿usted se entiende como un ser libre? Somos libres, ¿verdad? Listo. Vamos a definir, vamos a empezar este servicio tratando de definir lo que es libertad. Y entonces, por definición de diccionario, extraído de Google, no me lo inventé, ahí está en Google, tampoco lo hice yo, no es mi tarea, pero de Google, libertad, condición de quien no es esclavo. Condición de quien no es esclavo. Segunda definición de libertad, estado natural del ser humano para obrar o no obrar, para hacer o no hacer. Eso es libertad. Me pareció interesante la definición y quiero dejarla ahí para reflexión. Más adelante revisitaremos esta definición. Pero profundizando un poco en el concepto de libertad, ser libre significa entonces, si es que tengo libertad para hacer y no hacer, significa que tengo plena responsabilidad, absoluta responsabilidad de lo que hago y digo, de lo que no hago y no digo. Lo importante para entender es que si yo hago uso erróneo de mi libertad, si no entiendo bien la responsabilidad que significa vivir en libertad, entonces terminaré perdiendo mi libertad. Y quiero repetirlo. Si yo no hago buen uso de mi libertad, si no entiendo que mi libertad trae consigo una responsabilidad, más tarde o más temprano voy a terminar perdiendo mi libertad. Algunos la pierden por un tiempo, se van a eso que el hombre llama cárcel, pero otros, estando libres, son más presos que el que está en la cárcel. Han perdido la libertad de otra manera y ni siquiera se han dado cuenta. Dios a nosotros como hijos nos dio libre albedrío. ¿Y qué es el libre albedrío? Es libertad. Es la capacidad de decisión, la capacidad de acción, la capacidad de elegir. Pero entonces, esto para mí, cuando pienso en la responsabilidad, me hace sobrecogerme, porque Dios me dio la libertad de elegir y sin embargo esa libertad tiene un marco, tiene un punto de referencia. Vamos a ir a Deuteronomio 30, 15, 19. El pastor González predicando desde el Deuteronomio. Sí, claro, se vale, me lo permiten, ¿verdad? Deuteronomio 30, 19. 30, 15 al 19. Deuteronomio 30, 15 al 19. 4 versículos allí muy bien expresados. Y escuche lo que dice. Cuando esté ahí me notifica usted, me dice lo tengo, me dice Gar, me dice listo. Ok. Mira, yo he puesto delante de ti hoy, porque esto es de diario, hoy, la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy
que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo hoy protesto que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vas, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Es necesario decir que este texto se da en el contexto del pueblo de Israel en la antesala de entrar a la tierra prometida. Ahora, conocemos de Dios que Él hace el final desde el principio. Entonces, basados en ese conocimiento que tenemos de la personalidad, de los atributos de Dios, hace el final desde el principio. ¿Estaba garantizado que el pueblo iba a entrar allí, sí o no? Claro. Y por eso le dice, mire, yo lo puedo llevar ahí a una tierra que fluye leche y miel. Los pongo en la tierra prometida. Yo se las prometí, yo se las voy a dar. Lo que Dios te promete te lo dará sí o sí. Espérame. Lo que Dios te promete te lo va a dar sí o sí. Yo creo por aquí alguien entendió, pero poquitos. Es bueno repetirlo. Lo que Dios te promete te lo va a dar sí o sí. Y de hecho, para nosotros, la gran mayoría de promesas de Dios ya están cumplidas. Pero no hemos entendido la advertencia que viene en Deuteronomio 30, del 15 al 19. Y no porque necesariamente esa advertencia opere hoy para nosotros. Pero como les repetí, el entendimiento mío sobre antiguo pacto y nuevo pacto va a determinar mi actitud correcta y mi fe correcta y mi vida correcta. Entonces tenemos un pueblo de Israel que había sido esclavo y Dios lo libera, lo pasa por el desierto y ahora ellos están en la antesala de entrar a la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Y Él les dice, allí se van a encontrar con muy buenas cosas, con leche y miel, con un fluir tremendo. Pero ustedes elijan siempre de una manera correcta, porque delante de ustedes habrá vida y muerte, bien y mal. Ustedes y solo ustedes tendrán la capacidad de decidir. Muerte, cuando habla aquí en este texto de muerte, viene del hebreo maved, que significa morir, muerte, los muertos, pestilencia, ruina. Imagínense que Dios le dice a uno, yo te voy a poner delante de muertos, elige. Te voy a poner delante de los muertos, elige. Te voy a poner delante de la muerte y de la vida, elige. Te voy a poner delante de pestilencia y de aroma agradable, de fragancia agradable, elige. Y eso ocurre todos los días, todos los días. Por eso la frase es, mira que te he puesto hoy delante de ti, hoy, porque todos los días ocurre eso. Entender el poder de la elección que tenemos, entender la capacidad de elegir correctamente cuando se está entrando al disfrute de una promesa de Dios, nos va a permitir disfrutar de esa promesa de una manera plena, de una manera total. Pero si no lo entendemos, estaremos caminando en la bendición sin conocerla y estaremos quizá en algún punto quejándonos porque no hemos entendido de qué se trata. Una pregunta, ¿le gustará a Dios que usted sea libre, que yo sea libre? ¿Verdad que sí? Tanto le gusta que el pueblo que estaba oprimido, Él lo sacó de Egipto y lo llevó a la tierra prometida. A Él le gusta la libertad, le gusta sobremanera.
Le gusta que seamos libres y por eso nos dio libre albedrío. Él fue el que nos dio la libertad porque Él es el dueño de la libertad. Él es el dueño de la libertad. Él es el único verdadero soberano y libre. Y sin embargo Él comparte su imagen, su esencia con nosotros y nos pide que vivamos en libertad. Ahora vamos a entender qué es lo que pasa con la libertad cuando se habla de responsabilidad. ¿Qué le puede quitar a usted su libertad? Muchas cosas que quizá usted ni siquiera ha pensado hasta ahora. Sus hábitos. Malos hábitos le quitan su libertad. Y aún eso que usted considera buenos hábitos le pueden quitar su libertad. Porque el hábito lo pone a andar en una vida en la que ya no hay decisión. Usted hace las cosas por hábito. Quizá usted va de su casa al trabajo y del trabajo a la casa y siempre toma la misma ruta. Eso se va convirtiendo en un hábito. Pero no quiere decir que sea la única ruta. Puede haber muchas más. Y entonces cuando usted rompe el hábito, descubre que hay cosas nuevas. Y como usted tiene libertad de romper ese hábito, entonces tiene la libertad de descubrir cosas nuevas. Decisiones erróneas lo pueden llevar a acabar con su libertad. Una cultura errónea. Permítame, le hablo hoy de cultura, subcultura y supracultura. Cultura, lo que le da el mundo. Subcultura, lo que le da la religión. Supracultura, lo que le da el reino. La cultura del mundo lo esclaviza a usted. Lo esclaviza. En términos económicos, en términos emocionales, afectivos, psicológicos, sociales. Vivimos esclavos de un sistema y no nos damos cuenta. Y parece que estamos en libertad, pero no es así. La subcultura de la religión nos esclaviza en rituales y en tradiciones. Entonces, por ejemplo, nos hablan de, viene la Semana Santa, hay que ponernos en cuaresma. Y le dicen a las personas, en alguna religión, que no se puede comer carne los viernes de las semanas que estamos en cuaresma, que serán como unas 6 semanas. Entonces no se puede comer carne, pero se vale comer prójimo, ¿verdad? En chisme y en juicio y en señalar a alguien más. Eso sí es válido, ahí no hay problema. Entonces nos meten en una subcultura religiosa donde, como nos hablaba Maraya hoy, le exigen a la mujer que no se pinte. Eso ya es otra religión. Que no se pinte, que se ponga un velo, que la falda barra el piso, que no se ponga uñas o XY. ¿Eso realmente define nuestra santidad? ¿Eso define nuestra identidad? No, en absoluto. Entonces hay esa subcultura de la religión que nos mete en otro tipo de esclavitud. Y luego viene la supracultura del reino. Supra porque es arriba de todo. Y en esa supracultura del reino yo vivo en libertad, en plena libertad. Soy ahora definido por la identidad de Cristo en mí. Cristo en mí. Pero también se puede romper, y podríamos hablar mucho tiempo de la supracultura del reino. Pero nuestra libertad se puede romper porque yo entro en rebeldía. Conozco de un Dios que me da libertad, que me da libre albedrío, y todavía no quiero responderle a ese Dios, pero quiero someterme a los preceptos del mundo. Entonces entro en rebeldía. Me voy con el mundo y el mundo será el que me esté moldeando. Puedo perder mi libertad por un pensamiento erróneo acerca de las cosas, quizá porque me enseñaron erróneamente, quizá porque no me enseñaron de una manera correcta. Puedo perder mi libertad por falta de entendimiento acerca de lo que es la libertad, acerca de lo que es correcto y justo. En fin, tantas cosas me pueden llevar a hacer perder mi libertad, que conviene que hoy le hable. Y les digo, este servicio quedará incompleto, pero incompleto. Entonces nos faltará mucha tela para verdaderamente cortar un molde que nos permita entender lo que es libertad. Pero ahora vamos a dar el salto a Gálatas 5:13. Gálatas
5:13. Y Gálatas es un libro maravilloso. De hecho, las damas van a empezar a leer Gálatas, ¿verdad? Ok, convendría que los hombres hicieran el mismo ejercicio. Pero en Gálatas nos sirve mucho para entender lo que es la libertad a la manera de Dios y lo que es perder la libertad por los preceptos de la ley. Gálatas es maravilloso para poder entender eso. De hecho, el capítulo 5 de Gálatas empieza los que lo tabularon, los que lo nomenclaron y pusieron subtítulos, dice: estad firmes en la libertad. Pero vamos a ir al versículo 13 del capítulo 5 de Gálatas. Y dice allí: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor unos a los otros. Cuando habla de hermanos, ¿a quién está hablando? A los hijos, ¿verdad? No hay, o sea, esto es un diálogo exclusivo, no excluyente, exclusivo para los hijos. Cuanto más hijos podemos meter en la canasta, cuanto mejor. Por eso no es excluyente, pero es exclusivo para nosotros. Y entonces la pregunta para los hijos es: aquí nos está notificando que nosotros fuimos llamados a libertad. Mi pregunta para usted personal, de carácter personal, es: ¿cómo está usando su libertad? ¿Cómo la está usando? Aquí dice que servíos los unos a los otros, gracias a la libertad. ¿Quién se beneficia de tu libertad? ¿Quién se está beneficiando de tu libertad? ¿Hay alguien más que se beneficie de ella? ¿O estamos usando la libertad para dándole ocasión a la carne? Porque es lo que habla el apóstol allí. No le deis ocasión a la carne, sino servíos los unos a los otros. Si eso está ahí relacionado con el servicio, entonces quiere decir que mi libertad me llama a servir a otros. ¿Por qué? Porque puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque estoy en libertad de hacerlo y porque el Señor me ha dado libertad justamente para eso. Entonces, le pregunto, recuerde que he puesto frente a ti la vida y la muerte, elige. Usted tiene derecho a elegir todo el tiempo y usted, desde que se levanta hasta que se acuesta, está enfrentado a decisiones cruciales, importantes. Una sola decisión errónea le puede cambiar el rumbo de su vida tremendamente. Usted escuchó el reloj en la mañana, el despertador, la cama está muy abrigadita, el día afuera está muy frío, usted tiene pereza y dice: voy a seguir acostado una media horita. Le ganó el día, ya fue tarde al trabajo, encontró, ya no es la hora en que usted sale normalmente, ahora encontró un nudo de tráfico en el camino y llegó 45 minutos tarde. Y encontró que su jefe ese día justamente era el día menos válido para llegar tarde, porque su jefe tuvo una mala noche. Discutió con usted y el jefe se enojó. ¿Y qué le dicen en inglés? You're fired. Estás despedido. Una sola decisión arruinó todo un proceso en su vida. Una sola decisión. Usted puede decidir: ¿voy o no voy al servicio? Es su decisión. Puede no venir perfectamente. Vida y muerte. Pero cuando usted deja de recibir una palabra, aquí, una palabra de Dios, pues está expuesto a recibir una palabra ¿de quién? Del mundo. Vida y muerte. ¿Se da cuenta? Que siempre el patrón sigue y se conserva. Usted puede decir: ofrendo o diezmo, o ni ofrendo ni diezmo. Es su decisión. Vida y muerte. Porque el Señor dice: no se engañen, Dios no puede ser burlado. El que abundantemente siembra, abundantemente segará, y el que escasamente siembra, escasamente segará. Vida o muerte. Y desde luego que eso no se habla solamente orientado al diezmo. En todo lo que hacemos estamos sembrando. Pero en ese punto específico, usted debe darse cuenta que si usted se plega al mandamiento de Dios o a lo que Dios le pide, pues usted tendrá una derrama de bendición. Porque recuerde,
Usted ya está en la tierra prometida. Ya está. Esta decisión para nosotros es, nosotros ya estamos en la tierra prometida. Cristo es nuestra tierra prometida. Ya no queremos entrar allí. Ya estamos. Pero ahora conviene recordar Deuteronomio 30, 15 al 19, para que sepamos que ahora aquí, estando en la tierra prometida, tenemos que tomar decisiones correctas, elegir correctamente. Seguimos. ¿Qué otro tipo de decisiones podría enfrentar usted en su día a día? ¿Leo o no leo la Biblia? Vida o muerte. Si no lee la Biblia, ¿qué va a leer? Probablemente va a leer ¿qué? ¿Cómo eran las sombras de Grey o qué sé yo? ¿Leo o no leo la Biblia? Vida o muerte. ¿Me gobierna o no me gobierna la palabra de Dios? Usted lo decide. Dios no le va a torcer el brazo. Dios no le va a torcer el brazo. Pero si no lo gobierna usted la palabra de Dios, ¿quién lo está gobernando? ¿El mundo? La pregunta es, ¿usted cree que el mundo tiene algo bueno para usted? ¿Cree que el mundo quiere que a usted le vaya bien? ¿O el mundo es nada más que un sistema? Mundo, a lo que la Biblia llama mundo, es el cosmos, un sistema dividido en muchos sistemas, económico, social, jurídico, etcétera, etcétera. Ese sistema está diseñado para corromper su vida, para quitarle libertad, para ponerlo a caminar a usted en caminos de hábitos y en carreras. Hay gente que está corriendo la carrera de la rata, detrás del dólar, detrás del centavo, detrás. Y entonces fácilmente ceden a esos modelos y simplemente porque les parece que mientras haya economía hay vida. Y eso es nada más que una sensación de bienestar temporal. Pero la vida en Cristo es otra cosa. Y la vida en Cristo le permitirá a usted bajarse de ese bus, bajarse de esa rueda del hámster y empezar a disfrutar una vida más plena. Ahora, si la palabra de Dios no lo gobierna a usted, entonces usted está sujeto a esclavitud por el mundo, por la ley, por el pecado. Y eso es esclavitud. Usted puede decidir, ¿perdono o no perdono? Es que lo que me hicieron, es que lo que me pasó, ¿perdono o no perdono? Es su decisión, porque aquel que no perdona sigue metido en un cajón oscuro, maloliente, fétido si se quiere, donde su vida se vuelve miserable, oscura, gris, solamente por falta de perdón. ¿Perdono o no perdono? ¿Vida o muerte? ¿Le doy gusto a la carne o dejo que el alma sea gobernada por el Espíritu y se someta al gobierno del Espíritu? ¿Vida o muerte? Tú decides, es tu vida. ¿Serán tus consecuencias? ¿Será tu decisión? Nos enfrentamos a decisiones cruciales todos los días. Y no todo el mundo tiene la posibilidad de elegir correctamente, de decidir correctamente. Pero cuando usted es informado desde aquí, cuando usted es informado y formado desde aquí, es bien seguro que usted va a elegir correctamente. ¿Voy o no voy al servicio? ¿Cómo dijo Pastor Larios? ¿Dónde está? No lo estoy viendo. ¿Qué dijo? En Hebreos, ¿verdad? No dejando congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ah, ya entendí. Voy. No tengo ganas, pero voy. Es que a nadie le pide que venga al servicio con ganas. Lo que le pide es que venga. Ahora, una cosa le digo: si usted viene sin ganas, de aquí sale con ganas. Es simple. Esa es su decisión. Claro. Salud. Tantas cosas a las que nos enfrentamos, tantas cosas. Pero el mensaje que yo quiero darle hoy es: si usted está en Cristo, ya está en libertad. Ahora vamos a ir rápidamente con una serie de textos, Romanos 6, 17 al 18, para que veamos de qué se trata todo este asunto de vivir en libertad. Y voy a tratar de ser breve ministrando, pero en algún punto habrá que ministrar esta palabra. Romanos 6, 17 y 18. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos, en otro tiempo, erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia.
Entonces me sacó de una esclavitud para servir en otro sistema, el sistema de la justicia, pero es la justicia a la manera de Dios. ¿Ok? Es importante entender a qué fui llamado, a libertad, libertad para un servicio. Recuerden lo que vimos en el primer texto, a servirnos unos a otros, en la justicia de Dios. Y la justicia de Dios se opera desde la mente de Cristo. ¿Cómo opera la mente de Cristo? Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Esa es la justicia de Dios, basado en la gracia. No voy a la iglesia porque ya esta es hermana que me cae mal, porque siempre llega como despeinada y ese uno respeta que va a la iglesia. Valídela, no sabe lo que hace. No censure, dele el abrazo, ámela, muéstrele a Cristo. Si a alguien le tiene que mostrar a esa hermana que le cae mal, porque si no, ¿a quién se le muestra? Al resto de los santos, el resto él ya no lo necesita. El que es así tan santo ya no lo necesita. Él ya lo tiene. Esa que no lo tiene es el que usted necesita mostrárselo, a ver si al fin entiende. Pero dice la Escritura, ¿se da cuenta cómo es importante regirnos por la Escritura? ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Pero ¿saben qué? A veces la maravilla del asunto es que uno cuando predica calladito, aprendí de mexicanos, cuando predica calladito se ve más bonito. Está mostrando a Cristo, ahí se ve todo lo bonito que puedo ser. Yo me muestro y pues usted ve lo que hay. Pero si le muestro a Cristo, usted va a ver lo que en verdad hay. Y esa es la maravilla de este asunto. Luego Gálatas 4:7 nos va llevando esto de gloria en gloria. De gloria en gloria. Gálatas 4:7. Y de nuevo, Gálatas, tremendo libro para entender libertad. Dice allí, así que ya no eres esclavo, sino hijos. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ahora me enfrento a otro entendimiento. Ya no soy esclavo, sino que hijo. ¿Cierto? Ya no solamente un creyente, ya no solamente un practicante de una religión, sino hijo. Y esa es la maravilla de todo este asunto. A mí haber encontrado mi identidad en Cristo como hijo me llevó de la A a la Z en 60 segundos. Pero además me dice que no solamente soy hijo, sino que heredero. Wow, Señor, gracias, gracias. Me diste la identidad, pusiste tu imagen en mí, me diste libertad, me convertiste de pecador a hijo. Me sacaste de las tinieblas y me pusiste en tu reino, el reino de luz de tu amado Hijo. Y aparte me has hecho heredero de todas las incontables riquezas del reino. ¡Qué poder! ¡Qué tremendo! ¿Qué hice yo para merecerlo? Creer. Es por gracia. La gracia es por fe. Creer es todo lo que hice. Y luego 2 de Corintios 3:17. Esto va a ser más fuerte. 2 de Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Ahí hay libertad. ¿Dónde está quién? El Espíritu del Señor. No donde está el mundo, no donde está la rumba. Porque es que algunos creen que la libertad es que me voy a rumbear, me voy a fumar, voy a hacer esto, voy a beber. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, libertad verdadera. Es que ¿cómo podemos nosotros decir que somos libres cuando una sustancia nos tiene esclavizados? ¿Cómo? Que usted sea libre de irse a consumir la sustancia, está en todo su derecho. Pero no me diga que goza de libertad cuando usted no puede vivir sin la sustancia. Usted es libre y usted decide caer en no perdono porque es que a mí me la hicieron y el que me la hace de su vida me la paga de bajada. Es su decisión. Espérese porque va a tener que esperar aquí en la embajada. Y a lo mejor el mundo es tan cruel que de bajada no lo va a ver. O que nunca lo va a ver.
Saque eso de su corazón. Dele salida. Viva en libertad. Es tu libertad, ¿por qué no la gozas? Cada cosa que tú decides te lleva a un camino de libertad, de vida, de bien, o un camino de muerte, de esclavitud y de mal. Es tu decisión. Pero solamente decidirás correctamente cuando entiendas correctamente el mensaje del evangelio y el mensaje de cruz, y cuando entiendas a Jesús crucificado y a Cristo levantado, impartido en tu corazón, para que desde ahí viva, gobierne, ministre, abrace, haga todo lo que se tiene que hacer, porque recuerda que libertad es la capacidad de decidir y hacer. Gálatas 5, 16, 17. Seguimos avanzando. Recuerde, con todo que vamos a leer unos cuantos versículos, este tema va a quedar incompleto. Gálatas 5, 16, 17. Digo pues, andad en el Espíritu. Recuerde que ya nos dijeron que donde está el Espíritu del Señor es libertad. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, es decir, contra tu libertad. ¿Sí o no, Armando? Donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne están contra el Espíritu. Írelo delgadito, póngalo en contexto. Andar en los deseos de la carne es andar en contra de tu libertad. Y dice, y el del Espíritu es contra la carne. ¿Por qué? Porque la carne te lleva a esclavitud y el Espíritu te lleva a libertad. Ese es el choque final del asunto. ¿Ok? Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. ¡Wow! Libertad y no hago lo que quiero. Sí, de eso se trata. Parece un sinsentido, pero es que así es. Porque cuando soy gobernado por el Espíritu me está llevando a donde siempre hay libertad. Y desde luego la libertad tiene el marco en el amor de Dios. En el amor de Dios. Yo quisiera decir algo, y es que si nosotros vivimos en el Espíritu, verdaderamente en el Espíritu, todo lo que está aquí, amados, todo lo que está aquí ya está revelado. ¿Okay? Es importante entenderlo. Si usted está en los discipulados entenderá esto ya muy bien, ya lo tiene digerido. Pero a los que no han asistido constantemente a los discipulados les quiero explicar. Hay 3 fases, 3 etapas, 3 golpes en los que nos viene la palabra a nosotros. El primero es por inspiración. Toda palabra es buena, inspirada por el Espíritu Santo y útil para redarguir, enseñar, exhortar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces viene por inspiración. Es decir, el Espíritu Santo habló al oído de unos hombres y mujeres que escribieron Antiguo y Nuevo Testamento, que les fue dada la Biblia casi que por ¿cómo le llama? Bueno, en lenguaje corriente es el chícharo, ¿no? El que ponen los actores aquí o los de televisión para que les dicten y desde ahí ellos van repitiendo. El Espíritu Santo les inspiró la palabra a estos que escribieron, ¿ok? Primer golpe, primera fase, primera etapa. Luego viene revelación. Cuando ellos oyen, escriben, y entonces esa escritura es la que tenemos aquí, y entonces todo lo que está aquí está revelado, ya está revelado. Por eso llama mucho la atención que a veces vamos a un servicio y decimos, uy, es que recibí tremenda revelación hoy. No, usted no recibió ninguna revelación, la revelación está ahí. Lo que usted recibió verdaderamente cuando va a un servicio y el Espíritu le habla a su corazón y abre eso y viene la verdad y la verdad se hace entendida y se hace carne en usted, es la iluminación. Y la iluminación solamente viene por cuenta del Espíritu Santo. Entonces cuando nosotros somos iluminados en una verdad, ya somos entendidos. Esa verdad ya no me la quita nadie del corazón, nadie, simplemente permanece ahí. Y entonces es libertad, y a libertad fuimos llamados. ¿Y qué ocurre? Que empezamos a vivir de una manera distinta. Ahora nuestra libertad está siendo útil para otros y está siendo útil para el reino. ¿Okay? De manera que es importante que entendamos lo que verdaderamente nos dice la palabra y cómo el Espíritu nos guía
Cuando yo estoy en libertad, el Espíritu me ilumina la palabra. Y créame, cuando el Espíritu le ilumina la palabra a usted, usted entra en otro nivel de entendimiento, su vida toma otro curso. Voy a cerrar con esto, Efesios 4:8. Efesios 4:8, y con esto cerramos. Efesios 4:8. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Llevó cautiva la cautividad. ¿Qué es la cautividad? Un pensamiento gobernante. Y el pensamiento gobernante viene por un set de creencias. Un set de creencias. Usted puede haber oído de alguien que usted respetó mucho o al que quiso mucho, padre, madre, abuelo, de repente un pastor, un profesor, etcétera, etcétera. Algunas cosas que en su momento fueron interesantes y a usted le parecieron verdad, pero que hicieron un surco en su mente, le crearon una condición, un pensamiento gobernante, y a usted hasta ahora ha vivido por eso. Para que usted compruebe si eso es bueno o no, llévelo al filtro de la palabra, llévelo al filtro de la Biblia, para que sepa si en realidad es cierto o no. Porque el pensamiento gobernante se le va a volver un estilo de vida, y ese estilo de vida puede ser que esté coartando su libertad, que le esté entorpeciendo su libertad. Un pensamiento gobernante de enfermedad, de pobreza, de tristeza, de dolor, de falta de perdón, de venganza, de amargura, de lo que sea. Es que cuando uno creció en un hogar donde decían: a mí el que la hace me la paga, usted está condicionado por un pensamiento gobernante de no perdono. A mí el que la hace me la paga. Y así sucesivamente. Cuando usted crece en un hogar gobernado por un pensamiento de no tengo, no hay, usted crece en un hogar con mentalidad de pobreza. Y así sucesivamente. Entonces no permita que el pensamiento gobernante dañe su vida y arruine su futuro y su vida presente. Porque hay un sesgo de terquedad en el ser humano. Queremos permanecer en el error que hemos aprendido. Esto es muy duro. Hay un sesgo, una cierta inclinación de terquedad en el ser humano a permanecer en el error que hemos aprendido. Eso es cautividad. Pero él dice que llevó cautiva la cautividad. ¿Cómo? Por medio de la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, si usted no conoce la verdad, es bien posible que siga viviendo en una mentira. Y si usted vive en una mentira, está siendo esclavo de esa mentira, está siendo esclavo de un sistema. Y la Biblia me dice: pero nosotros no hemos aprendido hacia Cristo. A Cristo hay que aprenderlo, hermano. A Cristo hay que leerlo y releerlo y aprenderlo y tener ese contacto íntimo con Cristo en nosotros, en nuestro corazón y en nuestro pensamiento. ¿Cómo quiere aprender a Cristo? ¿Por lo que otro le cuente o por lo que el Espíritu Santo le diga? ¿Cómo quiere aprender a Cristo? ¿Por letra muerta o por un espíritu de vida? Porque el espíritu de vida es el que nos gobierna. En él hay libertad. Tu vida puede ser fácil o puede ser muy difícil. Tú eliges. Yo cierro con esto. Imagine usted que un cierto viernes salió tarde de su trabajo, estaba trabajando horas extras, porque todos somos súper trabajadores, ¿verdad? Y de repente usted encuentra que adelante hay lo que se llama un retén. En inglés se dice checkpoint. Un retén. Están buscando gente que haya consumido alcohol y esté manejando. Eso se llama DUI checkpoint o retén para encontrar borrachos en un lenguaje plano. Imagine usted que el de adelante va medio tomadito y usted salió de su trabajo, usted no toma, usted no tiene problema. ¿Quién de los dos cree que va a tener más miedo? El de adelante, ¿verdad? Usted va y está ansioso de que llegue ya al sitio porque usted lo que quiere es seguir camino para la casa. El de adelante no quiere llegar ahí. Y si me detectan la sustancia, ¿qué? Ahora va a tener problemas.
Pero de eso se trata, porque cuando hay una ley, cualquiera que sea, y usted sabe que usted no va a caer víctima de esa ley, eso es libertad. Eso es libertad. Aquel que le ponen el checkpoint y dice: yo no tomo, nunca me he embriagado, no pasa nada, está tranquilo, está feliz, pasa el checkpoint y se fue. Pero aquel que tiene un cargo de culpa lo quiere evitar. Él quiere evitar, ojalá le hubieran avisado con anticipación para evadir ese checkpoint, ese retén. Y eso es lo que hace la diferencia entre vivir bajo la ley y vivir bajo el Espíritu. El Espíritu gobierna de una manera en corrección de vida, en actitud de vida, en el correcto hacer, porque tengo un correcto creer, y mi correcto creer me hace vivir de una manera correcta, o el espíritu de la ley en el espíritu del pecado, que me lleva siempre a muerte. Es tu decisión, amado, es tu decisión, amada. Tú eliges, pero recuerda que a cada elección viene una consecuencia. A cada decisión viene una consecuencia. No olvides eso nunca. Cada decisión que tú tomes tiene una consecuencia. Cada reacción que tengas, cuando reaccionas en la carne, tendrá una consecuencia. Cuando vives en la carne, tendrás una consecuencia. Cuando actúas en el Espíritu, vas a tener una consecuencia. El problema es que las consecuencias de vivir en la carne, reaccionar en la carne, son negativas, y las consecuencias de vivir bajo el Espíritu son siempre, siempre, siempre positivas. Te lo puedo garantizar. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Le decimos gracias a todas las personas que se sintonizaron hoy con nosotros por medio de Facebook, dándoles gracias por su vida a Dios y diciendo: ayúdenos a compartir este mensaje para que muchos sean alcanzados y podamos decir, sin lugar a equivocarnos, que estamos cambiando el mundo una vida a la vez. Oramos. Toda cabeza abajo, todo ojo cerrado, dando gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos permitió vivir y gozar de esta libertad en la que hoy gozamos, esta libertad en la que hoy vivimos. Padre, te damos gracias. Gracias porque hoy hemos entendido que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, y queremos vivir en libertad. Queremos gozar nuestra libertad de una manera correcta.